El fin de semana pasado, tanto la futura ministra de Agricultura como el ministro de Hacienda del gobierno que entrará a regir en Colombia a partir del 7 de agosto próximo, se pronunciaron sobre la imposición de los impuestos sobre los activos improductivos. La futura ministra de Agricultura, señora Cecilia López Montaño, en entrevista con el periódico El Tiempo estableció: en cuanto a la calificación de los predios improductivos, que para calificar una tierra como improductiva habrá unos índices que se van a construir sobre una serie de variables para establecer cuánto se puede esperar de un terreno en términos de producción. Al efecto, se van a determinar áreas donde hay conflicto de uso, es decir, aquellas que podrían ser agrícolas o forestales y no lo son. La ministra mencionó que las zonas ganaderas en Colombia abarcan mucho más tierra que la necesaria para ser productivas y que hay mucha tierra fértil para la producción de alimentos dedicada hoy a la ganadería extensiva. En cuanto al catastro multipropósito, anunció que habrá un catastro multipropósito elaborado por los funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y por gestores catastrales que incluyan la capacidad productiva de la tierra. En cuanto al impuesto sobre los predios improductivos, se fijará un impuesto equivalente al que debería pagar un bien si fuera bien explotado. Entendemos que sería algo así como una renta presuntiva. En cuanto al sujeto activo de los impuestos, la ministra propuso que sean los municipios, teniendo como son o siendo como son los competentes para gravar los predios con el impuesto predial. Lo anterior requeriría que la implementación del impuesto se dé por parte de cada uno de los consejos municipales con base en los elementos que determine la ley. En cuanto a una eventual insolvencia de los propietarios de los predios, la ministra determinó que los mismos tendrían la alternativa o de asociarse o de vender el terreno al Estado, y que el Estado a su turno distribuiría la tierra entre los propietarios de los microfundos existentes con el objeto de que los mismos tengan o accedan a un área mínima básica para que el predio sea productivo. Por último, y en cuanto al procedimiento para establecer el impuesto, la ministra dijo que el gobierno no planea presentar un proyecto de reforma tributaria. Dice que existen instrumentos legales suficientes para proceder a implementarla. Por otro lado, el ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Ocampo, en una entrevista con la revista Semana, confirmó que la implementación del impuesto sobre predios improductivos y el procedimiento para las ventas forzadas de los mencionados predios se reglamentarán con el proyecto de reforma tributaria. Las preguntas que surgen de las declaraciones de los futuros ministros se refieren preliminarmente a cómo conciliar la implementación de ese nuevo impuesto con los siguientes principios constitucionales de tributación. El principio de unidad de la ley, que consagra el artículo 158 de la Constitución Política y que requiere que todo proyecto de ley se refiera a una misma materia y que sean inadmisibles las disposiciones que no se relacionen con ella. ¿Cómo se va a regular la venta forzada de terrenos en un proyecto de reforma tributaria?
El principio de legalidad que establece el artículo 338 de la Constitución Nacional, que requiere que la ley fije directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas del impuesto. El catastro multipropósito que se viene levantando estará listo solo en el 2025. Si el próximo gobierno no puede implementar los índices para definir la capacidad productiva de los predios, ¿cómo se va a establecer la base gravable del impuesto antes del 31 de diciembre de este año? Y por último, en cuanto a la no confiscatoriedad de los impuestos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido que un impuesto es confiscatorio cuando la actividad económica del particular se destina exclusivamente a pagar el impuesto, de forma que no exista ninguna ganancia para el propietario. ¿Cómo hacer para que este impuesto no resulte violatorio del artículo 34 de la Constitución Nacional? Hasta acá las reseñas sobre la aproximación a la nueva reforma tributaria. Los estaremos informando.